Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Hoy vamos a trabajar con el tema de logaritmos. Vamos a ver una introducción que es exponentes y radicales. Nosotros vamos a trabajar con expresiones de la forma a a la n, en donde a se llama base y donde n se llama exponente. ¿Qué significa a la n? Significa que voy a multiplicar la base n veces. Es decir, por ejemplo, 2 al cubo es igual a 2 por 2 por 2, es decir, el 2 se multiplica por sí mismo 3 veces. Esto es 8. Una vez que ya entendimos esta expresión, tenemos ciertas fórmulas que nos van a servir. Las voy a enumerar. Por ejemplo, tengo una base a un exponente por una base a un segundo exponente. La fórmula dice que vas a mantener la base y los exponentes los vas a sumar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo tengo 2 al cubo por 2 a la 5? Mantengo la base y los exponentes los sumo. 2 a la 8. Ya con tu calculadora puedes decir cuál es el valor de multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 8 veces. La segunda de las fórmulas dice, si yo tengo una base a un exponente y lo elevo a un segundo exponente, voy a mantener la base y voy a multiplicar exponentes. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué sería tener 2 al cubo elevado a la 5? Sería multiplicar 2 elevado a la 3 por 5. 3 por 5, 15. Con tu calculadora puedes decir cuál es el valor de multiplicar 2 por 2 por 2, 15 veces. La fórmula 3, si yo tengo bases diferentes y están elevados a una potencia, entonces a cada base la elevo a la potencia n. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos x al cuadrado y todo es elevado al cubo. Lo que dice esta fórmula es que a esta primera base lo elevo al cubo y a esta segunda base lo elevo al cubo. Por ejemplo, x cuadrada al cubo y cúbica. Y bueno, podemos usar en esta expresión la fórmula anterior. Diría x 3 por 2, 6 y cúbica. Aquí ya estamos relacionando dos fórmulas. En cada expresión puedes relacionar una o más fórmulas de las que estoy mencionando aquí. La fórmula 4 dice, voy a tener una fracción y va a estar elevada a una potencia n. Lo que va a pasar es que el numerador va a estar elevado a la n y el denominador va a estar elevado a la n. Por ejemplo, piensa en 3/4 al cuadrado. La fórmula dice que el 3 va a estar elevado al cuadrado y el 4 va a estar elevado al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. La fórmula 5, 6 y 7 que yo voy a mencionar están relacionados con divisiones. Vamos a tener la primera, que es a a la n entre a a la m es lo mismo que mantener la base y restar exponentes. ¿En qué se diferencia la expresión 4 a la expresión 5? La expresión 4 tiene bases diferentes, la expresión 5 tiene misma base. Por lo tanto, se mantiene la base y se hace operación con exponentes.
De una vez voy a escribir la fórmula 6 que dice a la menos m es lo mismo que 1 entre a la m. Y por último, a la 0 es igual a 1 cuando la a es diferente de 0. Este símbolo significa diferente. Entonces vamos a retomar. ¿Qué sería esta fórmula? Vamos a poner, por ejemplo, x al cuadrado a la quinta entre x a la 3. Esto es lo mismo que, como tengo bases iguales, mantengo la base y pongo 5 menos 3. 5 menos 3 es 2. Y aquí acabo este ejercicio. ¿Qué va a pasar si yo quiero entender esta fórmula? Bueno, pues para eso voy a escribir lo contrario. Voy a hacer una operación contraria, por ejemplo, que va a ser x cúbica entre x5. Según esta fórmula, tengo que mantener la base y restar exponentes. Pero ahora fíjate bien, la resta te va a dar x a la menos 2. Según lo que dice esta fórmula es, cuando yo tengo una base a un exponente negativo, voy a poner una fracción. ¿Qué fracción voy a poner? Voy a poner un 1. Voy a poner la base, en este caso x, y el exponente que aquí estaba negativo, cuando lo paso en la fracción, va a ser positivo. Entonces, esta expresión o este ejercicio me ayuda a entender esta fórmula. Y ya por último, pues esta fórmula de que cualquier número elevado a la 0 es 1, pues estoy hablando de que, por ejemplo, 1 a la 0 es 1, 2 a la 0 es 1, 1.000.000 a la 0 es 1. Siempre y cuando la base sea diferente de 0, cuando elevas a la 0, siempre te va a dar 1. Ahora lo que vamos a revisar es, ¿qué va a pasar si yo tengo? ¿Qué pasa si tengo un exponente fraccionario? Es decir, una fracción. Caso concreto. ¿Qué va a pasar si yo tengo 4 a la 1/2? ¿Qué significa eso? ¿Tiene sentido poner la fracción, el exponente como fracción? Pues sí, sí tiene sentido. Y la fórmula dice, si yo tengo la raíz mésima de a la n, pues esto es lo mismo que a la fracción n entre m. A ver, otra vez, ¿qué significa esto? Pues básicamente significa que en la expresión 4 a la 1/2, la mn vale 1 y la m vale 2. Entonces hacemos la traducción, hacemos el cambio y sería raíz mésima, que es 2, de 4 a la 1. Eso significa la raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 4 es 2.